Mis amados hermanos, buenos días. ¿Ya ha preparado su corazón para adorarle a nuestro Señor? Gloria a Dios. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Vamos a leer el Salmo 84, versículo 1 al 5. Salmos, capítulo 84, versículo 1 al 5. Le damos la bienvenida a todos mis amados hermanos que estábamos presentes y aún los que no pudieron venir por alguna razón. Bendecimos sus vidas de donde se encuentren, donde nos estén viendo. También queremos decirle a nuestro hermano David que nos está viendo que por fe creemos que Dios lo va a levantar y lo va a sanar. Bueno, ¿ya estamos listos? Honrando a nuestro amado Dios, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún, dice, el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Gloria a Dios. Este es nuestro Dios, un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios poderoso al quien hoy en esta mañana vamos a poder expresarle, mi amado hermano, todo lo que usted desee. Ese agradecimiento, esa multitud de maravillas que hace en nuestra vida del habernos alcanzado. Quiero que oremos, hermanos, pongamos nuestro rostro. Amado Dios, Señor, queremos darte la honra y la gloria por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Y aquí estamos, Señor, para ofrecerte nuestras alabanzas, nuestra adoración a ti, Señor. Recíbelas como un olor fragante delante de ti, Señor, allá donde estás, Señor, en tu trono, bendito Dios. Tu iglesia te bendice, te alaba y te ama, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en Éxodo capítulo 14, pero antes, hermanos, les recuerdo, lo mencionó el hermano Iván, a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión de negocios anual. Si es miembro de la iglesia venga a las 4, vamos a votar para miembros de la junta directiva, vamos a revisar el reporte financiero del año y vamos a aprobar y votar por el nuevo presupuesto. Si quiere venir a conocer más de la iglesia, puede venir también. Y hermanos, la situación que estamos ahora, como mencionó el hermano Eduardo, es muy diferente a como estábamos el año pasado en este tiempo. Así que va a ser un tiempo de celebración también. Y después de la reunión de negocio, a las 5 tenemos nuestra noche de coinonía. Vamos a comenzar con nuestra comida. La iglesia está dando los pavos, el jamón, y ustedes pueden traer algo acompañante o vengan, siempre hay mucha comida. Y vamos a terminar la noche con una noche de alabanza y de adoración después de la cena. Así que no se lo pierdan, hermanos, que va a ser un tiempo de bendición. También vamos a tener, creo que ya tenemos 7 bautizos esta noche. Así que, gloria a Dios, Dios está obrando, Dios está obrando. Éxodo capítulo 14, llegamos ya casi a la culminación de nuestro estudio. Estamos estudiando los primeros 15 capítulos de Éxodo, hoy estamos terminando el 14 y aquí llegamos a un punto crucial, un momento decisivo de la historia de Israel, del pueblo de Dios. Y yo creo que todo país, todo pueblo, toda familia, toda vida tiene eventos que los definen. Eventos que influyen quiénes son, eventos que los inspiran, que los animan a seguir adelante. Para el pueblo de Dios ese evento es lo que vamos a estudiar hoy, el cruce del Mar Rojo. Es un evento, el evento más importante del pueblo de Dios. No puedes entender la historia
del pueblo de Dios sin entender lo que se enseña hoy. Es un evento que Dios nos recuerda que Él cuida a su pueblo, que Él no se olvida de su pueblo. Y constantemente vemos en la Biblia cuando Dios quiere hablar a su pueblo, animarlos, llamar la atención, les recuerda de este evento que vamos a estar hoy. Cuando quiere fortalecer su determinación, les dice: recuerden los que hice por ustedes en el Mar Rojo. Cuando quiere que se regresen a sus caminos, les dice: recuerden lo que hice por ustedes en el Mar Rojo. Cuando empiezan a dudar de su bondad, de su poder, les dice: recuerden lo que hice por ustedes en el Mar Rojo. Es un punto crucial en el pueblo de Dios, y es un punto crucial que nos ilustra el cuidado, la protección que Dios tiene para sus hijos. Nos demuestra el juicio que Dios tiene para los enemigos de Dios. Nos demuestra que Dios es un Dios que salva, que es un Dios que protege. Y nos enseña que nos mantengamos firmes en nuestro caminar diario con Dios, recordando lo grande, lo poderoso que es Él. Cuando terminamos el 14, el versículo 14 del capítulo 14 la semana pasada, el pueblo de Dios está atrapado. Está atrapado entre el Mar Rojo y las montañas. Vamos a hacer un repaso del año pasado y lo voy a hacer en gráfica, solo para que lo que vimos. Can you put the first slide up, Bo? Aquí es lo que estamos viendo. El pueblo de Dios ha estado en Egipto por más de 400 años. Son esclavos, oprimidos, y Dios, por fin, el faraón, después de la 10ª plaga, decide liberarlos para llevarlos a Canaán, que es la tierra prometida. Y si miran aquí, you can go to the next slide. La ruta directa es de Egipto a Canaán a través de la costa del Mediterráneo. Pero Dios no los lleva por ahí. You can do the next slide, Bo. Dios los lleva por otra dirección. Y vimos la semana pasada que hay veces Dios no nos lleva por la ruta más fácil, porque lo que se mira fácil para nosotros nos puede causar más problemas, es más difícil. Y esa ruta directa tendría los ataques de los filisteos, dice la palabra. Pero Dios lo lleva y llegan a la entrada del desierto. You can go to the next slide, Bo. Y de aquí puedes ver, está el desierto en un lado y abajo están montañas. El lugar más lógico para ir sería por en medio y hacia arriba. Go to the next slide. Por ahí. Entonces están ahí acampados y están listos para entrar en el desierto. Pero Dios les cambia su dirección otra vez. Do the next slide. Y les dice: vayan por la costa, entre las montañas. Y ahí es donde los encontramos cuando vamos a retomar el pasaje de hoy. Do the next slide. En un lugar, en esa parte de abajo donde está rojo, ahí están acampados. No sabemos exactamente dónde era. Lo que sabemos es que estaban atrapados entre la montaña y la costa. Hay mucha evidencia de que estaban casi en la punta, hay evidencia arqueológica de eso, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que están atrapados. Y el ejército egipcio está detrás de ellos. El ejército más poderoso del mundo ya los alcanzó. Cuando miran hacia las montañas, miran a ese ejército y empiezan a murmurar, empiezan a quejarse. Le dicen: ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Por qué no quedamos en Egipto? ¿Por qué no morimos ahí? Todo el gozo que tenían de su liberación se ha convertido en temor, en pánico. Pero ellos estaban justo donde Dios quería que estén. Dios está usando al pueblo, a Israel, como una carnada para atrapar y manifestar su gloria, su poder y su juicio divino. Y ahí es donde vamos a retomar la palabra de Dios. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14. Voy a leer del 15 al 31. Éxodo 14, del 15 al 31. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellas se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbra a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta gran obra de salvación que nos estás demostrando que tú haces para tu pueblo. Gracias te damos, Padre, por este tesoro que nos has dejado de enseñanza. Gracias por esta ilustración del cuidado que tienes para tu pueblo y por salvarnos cuando nosotros también estábamos atrapados en las cadenas del pecado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Esta es la culminación de la liberación del pueblo. Primero vemos que hay una declaración e instrucción. Dios declara que es hora de moverse. Hay una protección y separación. Dios protege a su pueblo, crea una separación entre el ejército egipcio y su pueblo, y después vemos la destrucción y la salvación. Hay un juicio final para los enemigos de Dios y hay salvación para su pueblo. Vamos a comenzar. El primer punto, las notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla. Declaración e instrucción. La semana pasada terminamos cuando los israelitas se encuentran atrapados en el mar, entre el mar y las montañas. Dios ha demostrado una y otra vez, si se acuerdan, para llegar aquí pasaron por las 10 plagas, donde Dios ha demostrado su poder sobre Egipto, su soberanía, su autoridad, su poder para hacer obras milagrosas de salvar a su pueblo. Pero la primera prueba que enfrentan, empiezan a dudar del poder de Dios. Por eso nos dice el versículo 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios les dice: ¿por qué se están quejando? ¿Por qué están suplicando? ¿Por qué están llorando? Basta ya. Es tiempo de actuar, es tiempo de moverse. Este no es el momento para llantos, no es el momento para seguir lamentando. Ahora es el momento para levantarse y para actuar. Es tiempo para mostrar que confían en mí. Les dice: di a los hijos que marchen. Hermanos, en las aflicciones es bueno clamar a Dios en oración. Dios le gusta le desea que le clamemos en oración. Debemos clamar a Él siempre durante las aflicciones, mientras atravesamos las aflicciones. Dios desea que hagamos eso, pero Dios ya demostró su poder.
Dios ya demostró su cuidado. Dios ya demostró que nos ama. Él ya respondió a nuestras oraciones. Ahora es tiempo que este pueblo demuestre su fe y siga adelante. Esto, lo que está haciendo aquí Dios, es un llamado de fe. Cuando Dios le dice marchen, Dios le está llamando a moverse por fe. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:29. Dice, por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Al marchar adelante, cuando Dios les da esta orden, marchen, está demostrando, es hora que demuestren que creen en mi palabra. Es hora que demuestren que confían en mí. A Dios le agrada que oremos, le agrada cuando nos acercamos, le agrada cuando le clamamos en oración. Pero cuando Dios nos contesta, cuando Dios ya sabemos que es el deseo de Dios, cuando ya sabemos que es la voluntad de Dios, y si seguimos clamando en vez de actuar, eso ya no es por fe. Eso muestra que estamos dudando de la palabra de Dios. No debemos de usar la oración como una excusa para desobedecer lo que ya sabemos que es lo que Dios nos está ordenando. Sentarse a reflexionar más cuando ya tenemos dirección de Dios no es una señal de fe, sino que es una señal de temor injustificado. Temor de actuar porque no estamos seguros de que Dios va a cumplir, porque queremos estar seguros del resultado. Muchas veces no caminamos con Dios, no actuamos según lo que Dios quiere que hagamos, porque queremos estar seguros del resultado. Pero eso no es fe. La fe no es hacer algo porque estás seguro de lo que va a pasar. El momento que caminamos con Dios es porque creemos, dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que no puedes ver. Si solo actuamos cuando estamos seguros del resultado, entonces no tenemos fe, no estamos caminando por fe. Cuando Dios le dice a los israelitas, marchen, eso requiere un gran paso de fe. ¿Por qué? Porque están atrapados. No hay dónde marchar. Tienen las montañas en un lado, el ejército egipcio detrás de ellos, enfrente tienen el mar rojo. Y pónganse en el pie de ellos, hermanos. ¿Qué dirían ustedes si están ahí en esa costa y Dios te dice, marcha? Yo creo que muchos dirían, Dios sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde marchamos? Hay agua, hay un ejército, no tenemos dónde ir. Hay incertidumbre para seguir las órdenes de Dios. Pero era momento de moverse. Era el momento de permitir que Dios actúe. Y en ese momento que parecía imposible para resolver, Dios les dice lo que Él va a hacer. Lo que el humano parece imposible, Dios siempre tiene una salida. Dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Dios los ha puesto en una situación de extrema dificultad. Se encuentran en una situación de máximo estrés, de máxima ansiedad. Y precisamente en ese momento es cuando Dios llega. ¿Y para qué? ¿Por qué lo está haciendo Dios? Nos dice el versículo 17, y yo me glorificaré en Faraón. Dios nos pone en esas situaciones, hermanos, porque Él quiere glorificarse. Él desea glorificarse, pero eso requiere de nosotros un paso de fe. Dios los pone en esas circunstancias porque en el momento que nosotros nos sentimos los más atrapados, los más débiles, sin poder, es cuando Dios revela su poder. Porque si nosotros, hermanos, somos fuertes y hacemos todo en nuestra propia fuerza, nadie va a ver a Dios a través de nosotros. Y estamos tentados de decir, mira lo que yo hice. Pero Dios los pone en esa situación para que Él revele su poder. El apóstol Pablo, en 2 Corintios nos dice que toda su vida él tenía un aguijón en su carne, algo que le presionaba. Y él le rogaba a Dios, quítame este dolor. No sabemos si es un dolor físico o un ataque espiritual, pero eso no es lo importante. Lo importante es que él estaba siendo atormentado. Y era tan fácil, tan difícil vivir con ese dolor. Le llama a Pablo que es un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando. Pero después se da cuenta que Dios no se lo quita y nos dice por qué no le quita ese dolor. 2 Corintios 12, 8 y 9 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Te sientes débil? ¿Te sientes atrapado? ¿Te sientes angustiado? Estás en el momento, en el lugar propicio para que Dios obre a través de ti. Estás en el lugar propicio para que el poder de Dios se glorifique y que otros miren a Dios a través de ti. Cuando estás pasando por esas extremas adversidades, pregúntate, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios a través de esta situación? Pregúntate, ¿cómo puedo demostrar el poder de Dios para que otros puedan ver y glorificar a Dios? ¿Cómo puedo revelar la gracia de Dios en medio de lo que estoy pasando? Tal vez puedes demostrándote, levantándote y tomando un paso de fe, siguiendo adelante. El mundo va a ver que sigues adelante porque confías en Dios. Tal vez lo puedes hacer alabando a Dios en medio de las adversidades. Tal vez lo puedes hacer hablándole a otros acerca de la gracia de Dios que te sostiene y te da paz. Ayer estuve visitando a un hermano que está en el hospital y ya pensaba que iba a salir hasta ahora y no ha salido todavía. Y todavía está ahí en el hospital, pero dice, hermano, estoy tomando toda oportunidad para hablarle a cualquier persona que entra en esta puerta acerca de Cristo, acerca de la paz que tengo en Cristo, acerca de la esperanza. Mientras estaba ahí, llegaron 2 personas y con los 2 les hablamos y oramos por ellos. Eso es las veces que Dios nos pone en esas situaciones de extrema angustia y dificultad, que nos sentimos atrapados para que el mundo mire que por el poder de Dios podemos seguir adelante, aunque sea humanamente imposible. Y es ahí cuando el mundo te mira y dice que puede ver en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es una paz que no viene del mundo, es una paz que solo viene de Dios. Los hebreos estaban en una situación extremadamente difícil, parecía humanamente imposible. Y en esos momentos donde todo parece perdido, Dios actúa, Dios se revela. ¿Para qué? Para que Él sea conocido, para que Él reciba la gloria, para que sea evidente, para que sea obvio que es la poderosa mano de Dios obrando en esa situación. Dios es el que va a partir el mal. No es un acontecimiento natural, es Dios que está obrando. No va a haber duda que es Dios que está obrando. Dios mismo va a intervenir y partir el mar cuando Moisés alce su vara y extienda su mano. No hay que buscar explicaciones naturales para lo que está pasando. Se cuenta que un niño aprendió en la escuela dominical acerca de este pasaje y llega a casa y la mamá le dice, hijo, ¿qué aprendiste hoy? Dice, mamá, aprendí que los hebreos estaban atrapados y Dios envió la fuerza aérea que destruyó a los egipcios en las montañas, y los mejores ingenieros hebreos construyeron un puente por la noche donde todos los hebreos pasaron por la noche. Le dice, hijo, ¿estás seguro? Dice, no, mamá, pero si te digo lo que me enseñaron no me vas a creer. Dice, hermano, es algo, esto no hay manera de humanamente explicar lo que estamos viendo hoy. No hay manera de explicarlo por algo natural. Esta es la mano poderosa de Dios. Es algo sobrenatural que solo Dios pudo hacer. Solo es posible porque Dios, el soberano del cielo, Dios, el soberano de la tierra, Dios, el creador, el sustentador, el gobernador del mundo, porque Él está interviniendo para su pueblo de una manera extraordinaria y sobrenatural. ¿Para qué? Para que se revele su gloria, para que conozcan quién es Dios. ¿Pueden otros ver en tu vida la gloria de Dios? A través de esa situación difícil que estás pasando, ¿pueden otras personas decir, Dios está obrando ahí? ¿Pueden otros conocer al Dios soberano a través de esa situación difícil que estás pasando? ¿Pueden ver la paz de Dios en esa adversidad? Si no lo pueden ver, entonces es tiempo de reenfocar tu visión en el gran Dios que tienes y no en el gran problema que tienes por delante. Eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos la declaración e instrucción que Dios le da a su pueblo. Ahora veamos protección y salvación y separación. El versículo 19 y 20, vemos que Dios, Él mismo se convierte en una barrera entre los egipcios y su pueblo. Él mismo es una barrera de protección. Versículo 19 dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas.
Hablamos de esto la semana pasada, que esto es una teofanía. Era Dios mismo que estaba con ellos, por delante de ellos. Ahora que vinieron los egipcios hacia atrás, Dios se mueve y crea una barrera, separa, interviene entre los egipcios y su pueblo. Protege a su pueblo. Pero esto no es solo una barrera inánime, no solo es un objeto, no solo es un muro. Esta es la presencia de Dios que está entre su pueblo. Note que dice el versículo 20, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Esto no era un objeto impersonal. Dios mismo no solo está creando una barrera, se está moviendo entre el pueblo. Está interviniendo directamente para salvar a su pueblo. Está interviniendo directamente, hermanos. Y hermanos, Dios intervino de la misma manera para salvarnos a nosotros. Dios intervino de la misma manera para librarnos de un enemigo que nos tenía atrapado. Dios mismo intervino y se puso como una barrera entre la condena del pecado que nosotros nacimos y merecimos. Dios mismo también intervino. Él se colocó en medio de nuestros enemigos para librarnos de la esclavitud del pecado. Dice la palabra que todos entramos en este mundo esclavos. Tenemos un enemigo del alma, el pecado. Igual como estaban los israelitas atrapados, ese enemigo también nos tiene atrapados. Desde que nacimos atrapados. Desde que nacimos en deuda con Dios por nuestros pecados. Y cada día que pasa, esa deuda va aumentando. Todos los días pecamos. Todos los días merecemos el juicio de Dios, igual como los egipcios. Pero en su gracia y su misericordia, Dios mismo se interpuso entre nosotros y el enemigo. Él mismo nos proveyó su divina protección a través de su Hijo Jesús. Y tomó sobre Él el castigo que nosotros merecemos. Dios mismo intervino y tomó nuestro castigo para librarnos del juicio de Dios. Mira que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la muerte. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una palabra que se repite aquí una y otra vez es la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué está hablando aquí Pablo cuando dice la ley? Y dice que es la ley del pecado. La ley es algo que está establecido, algo que se va a cumplir. La ley del pecado dice, como nosotros por naturaleza vamos a caminar en pecado. Esa es la ley del pecado, es la naturaleza del pecado, es una ley. Por ejemplo, la ley de gravedad dice que si yo tomo mis llaves y lo suelto, no va a ir para arriba, se va a caer para abajo. ¿Por qué? Porque es la ley de la gravedad. De la misma manera, nosotros, si nos dejamos nosotros mismos, cuando caminamos, vamos a pecar. Porque esa es la ley de nuestra naturaleza. Somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Nadie nos tiene que enseñar a pecar. Ningún padre le enseña a sus hijos, esta es la manera que pecas. Y mira, pone dos niños de meses jugando y les das un juguete. Ahí vas a ver el pecado de egoísmo. ¿Por qué? Nadie lo enseñó. Por naturaleza somos pecadores. Pero hermanos, igual como una ley se puede interrumpir, Dios intervino en la ley por nosotros. Una ley se puede interrumpir. Yo puedo interrumpir la gravedad. Yo puedo soltar mi llave y interrumpir la gravedad. ¿Cómo? Metiendo mi otra mano. Y esto interrumpe la ley de la gravedad. De la misma manera, la ley del pecado dice, estos nacieron condenados al infierno. Pero Dios intervino por nosotros. Su Hijo entró y tomó nuestro castigo y nos libró de esta ley del pecado. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús cuando entró al mundo y murió en la cruz. Intervino en la ley del pecado, paró el curso natural de la ley del pecado, que es el camino a la condena. Jesús vino a interponerse entre nosotros y la ley del pecado que nos condena.
La ley del pecado nos condena, pero la gracia de Dios interviene y nos libera del juicio de Dios. ¿Qué es lo que merecemos? Y el versículo 20 nos da una ilustración de lo que ocurre cuando aceptamos esta intervención. Dice, y entre la nube y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en la noche no se acercaban unos a los otros. ¿Qué significa? Una vez que Dios intervino entre tú y el enemigo, nosotros vivíamos en la oscuridad, dice la palabra. Vivíamos en la oscuridad. Dios intervino, nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz de Dios. Y ahora hay una separación. Y dice la palabra que uno no se mezcla con el otro. Si estás en la luz, no vas a vivir en la oscuridad. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Si tú eres un creyente, Dios espera que tú vivas apartado de esa vida de oscuridad del que Él te salvó. Él quiere que vivas en la luz de su resplandor. Dios espera que haya una clara distinción entre su pueblo y el mundo. Efesios 5 y 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Cuando otros ven tu vida, deben poder decir, no hay duda que ese es hijo de Dios. Una persona que dice que es un creyente, pero aún vive en la oscuridad, en las garras del pecado, debe examinar su corazón y arrepentirse para ser librado realmente de las tinieblas. Continuemos. Después de crear una separación entre los egipcios y los israelitas, Dios hace otra obra de separación. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí estamos viendo algo muy interesante, hermanos. Si miras bien este pasaje, estás viendo ecos de la creación del mundo. Vamos a Génesis 1 y ves algo aquí, unos ecos de eso. Al librar su pueblo, Dios está iniciando algo nuevo. Dice la palabra hebrea que dice que un viento vino y separó todo, significa espíritu. Es la palabra que se usa para espíritu. Y es el mismo que vemos en Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra y se movía. Y después nos dice en Génesis 1:9 que Dios separa las aguas para crear la tierra seca. ¿Por qué está creando algo nuevo? Esta separación que Dios está haciendo está creando algo nuevo. Está haciendo una separación para crear un nuevo pueblo. Está iniciando una nueva obra de creación. Creando un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva tierra. Es un nuevo día para los que antes estaban bajo esclavitud. Y hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo cada día con cada persona que entrega su vida a Cristo. Cada alma que Dios salva es una obra creativa de Dios. Cada salvación es una demostración del poder de Dios de crear nueva vida. Es una nueva vida, nueva identidad. Uno muere a su viejo carne y dice, inicia algo de nuevo. Eso es lo que pasa cuando somos librados de la esclavitud. Cuando tú entregas tu fe en Cristo, en ese instante eres sacado de las tinieblas que vivías. Dice, estabas muerto en tus pecados y revivido, dice la palabra, a una nueva vida en Cristo. Esa es la razón que cuando hacemos bautizos, nosotros bautizamos por sumersión completa. Eso no tiene ningún poder. Cuando te bautizas no te quita los pecados. Eso solo ocurre cuando confiesas a Jesús a tu Salvador. Pero es una profesión física, es una profesión pública de lo que Dios ya hizo en tu vida, que te muriste a tu vieja vida y resucitaste nueva vida en Cristo. Y eso no se puede hacer si solo te salpican la frente. Tiene que ser sumersión completa. Y regresen esta noche y vamos a ver cómo hacemos el bautizo también. Mira que dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautizo es un símbolo público de lo que Dios ya hizo, de nuestra liberación del juicio y de la penalidad del pecado. Y es una obra creativa que dice que estamos viviendo nueva vida en Cristo, una esperanza viva. Vamos al último punto.
Ya vimos la declaración, la instrucción, la protección y la separación. Ahora vemos la destrucción y la salvación. Dice el versículo 23 que los israelitas pasaron por el mar seco. Dice que, imagínense hermanos, yo no me imagino, no me puedo imaginar esto. Caminando, dice, y había muro en sus lados de agua. Caminando toda la noche. Recuerden que estamos hablando de 4 a 6 millones de personas. Toda la noche están pasando. Y pasan en lo seco, dice. Y cuando ya pasaron todos, los egipcios van detrás de ellos. Y cuando llegan a la mitad, dice el versículo 24, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Lo hacía, hermanos, lo que hacía Egipto, el imperio más poderoso, que parecía invencible, era su caballería, sus carros. Y nos dice, vimos la semana pasada que Faraón escoge sus mejores caballos, sus mejores caballos y carros. Esos eran los tanques, los cruceros, los aviones de esta época. Representaban la tecnología militar que hacía egipcio el imperio más poderoso. ¿Y qué hace Dios? Vuelve su mayor fortaleza en contra de ellos. Usa su fortaleza de los egipcios contra ellos mismos. Había llegado el tiempo para que la ira del juicio de Dios caiga sobre Egipcio. Versículo 27, cuando amanecía, el mar se volvió a toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y el versículo 28 nos dice que no quedó ni uno de los egipcios. Ahora, hermanos, puedes leer comentarios en el internet y vas a encontrar muchas explicaciones naturales de estos. Personas que dicen que esto no se puede tomar literalmente. ¿Cómo puedes creer que las aguas se van a separar y después se van a cerrar otra vez? Muchos lo vas a encontrar, que los egipcios no pasaron por un mar, sino que era un charco de agua nada más. O que la marea estaba bajísima. Y cuando vino el viento, el mar solo estaba 6 pulgadas cuando pasaron todos. Se cuenta que un pastor estaba predicando de este pasaje y al final se le acerca un hombre y le dice, pastor, usted es ignorante. Usted está predicando este pasaje como que pasó algo de verdad. Lo más seguro era que los israelitas pasaron en la marea baja cuando solo la tenían el mar a sus rodillas. Y le dice el pastor, pues aún más gloria a Dios, dice. ¿Por qué? Dice, porque Dios ahogó un ejército egipcio solo en 6 pulgadas de agua. Siempre he dicho, hermanos, no tenemos que buscar explicaciones naturales para las obras sobrenaturales de Dios. Siempre habrá personas que van a intentar distorsionar y poner en duda la palabra de Dios. Esa ha sido la táctica de Satanás desde el primer día de la creación, desde el primer tiempo de la creación, cuando engañó a Adán y Eva y les dijo, ¿estás seguro que Dios dijo eso? ¿Qué está haciendo? Quiere poner en duda la palabra de Dios. Pero en todo lugar donde se usa ese nombre del mar rojo aquí, está hablando de un mar, una masa de agua grande. Y como mencioné al principio, pueden buscar en el internet, han visto descubrimientos arqueológicos debajo del mar rojo que confirman este evento. Continuemos. Para los egipcios, hermanos, las aguas del mar rojo fueron su destrucción, pero para el pueblo de Dios fueron su salvación. Dice el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo por muro a su derecha y su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. El mismo mar rojo que fue fuente de destrucción para unos, fue salvación para otros. Y hermanos, lo vemos aún ahora. La cruz de Jesús es nuestro mar rojo. La cruz de Jesús representa destrucción para los enemigos de Dios y representa salvación para los que creen en Él. Colosenses 2, 13 y 15 dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, ese acta, esa deuda que teníamos con Dios por el pecado, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojándoos a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la cruz de Jesús es nuestro mar rojo. En la cruz Satanás fue juzgado. En la cruz Satanás fue condenado. En la cruz Satanás fue derrotado. Satanás pensó que él había ganado. Cuando Jesús estaba muerto, él pensó que había ganado. Pero el tercer día Jesús resucitó. Venció el pecado, venció la muerte, venció que es la paga del pecado. La cruz es símbolo de muerte y derrota para Satanás, pero es un símbolo de triunfo para todo el que pone su fe en la muerte y resurrección de Jesús. Y el versículo 31 nos dice la respuesta apropiada cuando reconocemos que nuestro enemigo ha sido derrotado. Dice el versículo 30, Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Si se acuerdan, hermanos, cuando estaban atrapados, miraron hacia arriba, miran al ejército, y ¿qué dice? Les dio miedo, les dio temor, se quejaron, protestaron, pero ahora ven la obra de Dios y creen en Dios. Tienen temor y reverencia en su gran poder de Dios para salvar. ¿Por qué? Porque sus ojos ahora ya no están enfocados en lo difícil, en lo grande de sus obstáculos, sino que están puestos fijamente en el gran poder de Dios. Antes temían los egipcios, desconfiaban de Dios. Ahora temen a Dios y creen en el poder de salvar. Hermanos, cuando uno ha presenciado la salvación de Dios, eso siempre produce reverencia, temor y fe. El poder de Dios no solo es para impresionarnos, no solo es para emocionarnos, sino para llevarnos hacia un temor y fe en Dios y hacia una relación continua. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación en todo aquel que cree. Muchas veces los afanes de la vida nos hacen olvidar esta gran verdad del poder de Dios de salvar. Conocemos las historias de la Biblia. Si has venido a la iglesia por mucho tiempo, conoces esta historia, has escuchado muchos sermones de cómo Dios partió el mar, salvó a su pueblo, destruyó a los enemigos. O tal vez podemos ver a Dios obrando grandemente en nuestras vidas antes, pero nos olvidamos de ese gran poder porque nos enfocamos más en lo que tenemos por delante. Y hermanos, nos ponemos igual que estos israelitas, que caemos en pánico, en quejas, aunque sabemos que Dios es poderoso, aunque lo hemos visto en nuestras vidas, empezamos a dudar en Dios. Miramos el sufrimiento, miramos todo lo que está pasando en el mundo, miramos lo que la sociedad está haciendo, cómo nos están atacando y decimos, ya no hay esperanza, ya no hay remedio, estamos condenados. Hermano, eso es dudar en el poder de Dios, porque Dios no te salvó para que estés condenado. Eso es olvidar de dónde Dios te salvó. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, dice la palabra. Estábamos separados de Dios. Y hermanos, eso fue la manera que entramos en este mundo, completamente muertos espiritualmente. Y dice la palabra que no hay nadie bueno, ni uno solo. Nos dice que el corazón del hombre es perverso. Todos estuvimos totalmente separados de Dios, destituidos de su gloria. Pero en el momento que pusiste tu fe, conociste el poder milagroso de Dios. En ese momento conociste el poder de Dios. Ese mismo poder que Dios separó el mar rojo, ahora obró en tu vida y te separó de esa maldad, de esa condena con que naciste. Ese mismo poder de Dios que separó ese mar rojo, hermano, si tú has puesto tu fe en Cristo, vive en ti. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos de Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que separó el mar rojo, ese mismo poder te apartó a ti también y te separó de las garras del enemigo. El mismo poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos también te dio nueva vida. El mismo poder de Dios que separó el mar rojo, perdonó tus pecados y te transformó tu corazón a un corazón de carne.
Te dio una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo destino en Dios para la eternidad. Y eso es lo que vemos en esta historia de hoy. Vemos una nueva vida para el pueblo de Dios. Ya están al otro lado, el enemigo completamente derrotado. Y hermanos, cuando tú entregaste tu fe en Cristo, en ese momento comenzó tu nueva vida. Tu enemigo quedó derrotado en las orillas del mar y ahora estás mirando hacia adelante. Y vamos a ver la próxima semana cuál es nuestra reacción natural cuando reconocemos esta verdad. ¿Sabe qué es? Cantar y adorar a Dios. La otra semana vamos a ver el canto de Moisés después de ser al otro lado del río. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, si tú has confesado tu fe en Jesús, tú has visto el gran poder de Dios en tu vida. Y eso, hermanos, nos debe llevar a inclinarnos a Dios en temor y agradecimiento y adoración. Pero si nunca has entregado tu vida a Cristo, estás igual como esos israelitas que estaban en la costa del mar derrotados, atrapados por el enemigo, sin lugar donde ir, destrozados. Si nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador, si nunca has dicho, Señor, entra a mi vida, yo creo que tú moriste por mis pecados, yo creo que tú levantaste los muertos después de 3 días y venciste el pecado. Si haces esa confesión, en ese momento Dios separa, igual como separó el Mar Rojo, te separa de la oscuridad, de la condena del pecado y te alumbra para caminar hacia la gloria con Él. Pero eso puede cambiar hoy. Si no has hecho esa confesión, eso puedes cambiar. Solo tienes que confesar tu fe en Cristo Jesús. Él es nuestro Mar Rojo que nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Estás listo para salir de tu Egipto? ¿Estás listo para tu éxodo? ¿Ya estás cansado de vivir bajo la esclavitud del pecado? Solo tienes que poner tu fe en Jesús, caminar hacia adelante en tierra seca y firme. Y si ya conoces esa liberación, ese debe ser motivo de agradecimiento. Eso es lo que estamos celebrando esta semana, agradecimiento. Y no hay agradecimiento más grande que podemos dar que a nuestro Señor Salvador, que mandó a su Hijo Jesús para salvarnos de la condena del pecado. Y si tú quieres darle agradecimiento, el altar va a estar abierto. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a cantar un canto, hermanos. Durante este canto, si quieres venir simplemente a darle gracias a Dios, pasa adelante. Si necesitas oración, van a haber personas aquí que puedan orar por ti. Si este mensaje te ha llegado y dices, yo nunca he conocido esa salvación del que hablas, pasa adelante, yo te explico más. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Padre, que entres en el corazón, en la mente de cualquiera que está aquí, que nunca ha pasado por esa tierra firme que tú haces cuando nos separas de las condenas del pecado. Convénceles, conviérteles, transforma cualquiera que está lejos de ti para que te conozcan. Padre, te pido por aquellos que están viviendo aún en la esclavitud, que les des esas ganas de seguir caminando contigo hacia tierra firme para una nueva vida en ti. Y para los que hemos sido liberados, te damos gracias por tu misericordia, por habernos salvado del juicio y la condena eterna. Y te pedimos que nos des fortaleza y firmeza para caminar hacia adelante cuando nos sentimos atrapados. Danos ojos para ver tu gran poder, para que salgamos al otro lado temiéndote y confiando en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si Dios te ha hablado, puedes pasar adelante. El altar está abierto. Hay personas aquí que pueden orar por ti. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, yo voy a estar ahí adelante. No tengas pena, pasa adelante. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones, embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas
de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias, te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, Al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel lo lograría escribir mis pensamientos. Ha sido tantas bendiciones en mi mar de sentimientos. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias, te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Oh, oh, solo a ti. Gracias. Oh, solo a ti. Gracias. Simplemente gracias. Te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Hermanos, no se pierdan, la otra semana terminamos este estudio de los primeros 15 capítulos de Éxodo. Pero hermanos, no se olviden, esta tarde a las 4 tenemos nuestra reunión de negocios, a las 5 tenemos nuestra cena de comunión y después tenemos la adoración. Vamos a terminar con un canto más, pero les voy a pedir a todos los varones
Cuando termine el último canto, vamos a tener que preparar aquí para la cena de esta noche y la reunión. Si podemos ayudarnos a poner las sillas en 7, ahí mismo donde están, solo pongan 7. Pero vamos a adorar a nuestro Dios con este último canto. Amén.